Siempre me ha gustado enseñar a través de ejemplos. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Dado un suelo arenoso con las siguientes propiedades, una cohesión de 0, necesitamos determinar la capacidad de carga última de la zapata cuadrada. Aquí les muestro un esquema del ejemplo. Hola mis amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo calcular la capacidad de carga de un suelo por la ecuación de Terzaghi con factores de Bézic. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal para ayudarme a alcanzar la meta de los 2500 suscriptores. Recuerden que la capacidad de carga no es una propiedad exclusiva del suelo, sino del sistema zapata-suelo. Hace más de un año subí un vídeo sobre la capacidad de carga por la ecuación de Terzaghi. En ese vídeo expliqué aspectos importantes de la capacidad de carga y resolví un ejemplo aplicando la ecuación. Sin embargo, la ecuación de Terzaghi tiene una limitación importante. La ecuación no puede aplicarse a zapatas rectangulares. Afortunadamente, Bézic en 1975 propuso utilizar otros factores de capacidad de carga y recomendó los factores de forma de De Beer, publicados en 1967. Algunos colegas me preguntan cuál es la diferencia entre capacidad de carga última y capacidad de carga admisible. La capacidad de carga última es la resistencia máxima que el suelo puede soportar antes de fallar de acuerdo a un tipo de falla o modo de ruptura. Por otro lado, la capacidad de carga admisible es la capacidad de carga última dividida entre 3, donde 3 es un factor de seguridad. El factor de seguridad puede ser un número diferente, pero normalmente se trabaja con 3. En los estudios de mecánica de suelo se reportan ambos valores. Los ingenieros estructurales usan la capacidad de carga admisible para diseñar estructuralmente la zapata. Ahora resolvamos el siguiente ejemplo. Tenemos un suelo granular o friccionante con las siguientes propiedades. Cohesión 0, peso unitario 1.8 gramos por centímetro cúbico, ángulo de fricción igual a 30 grados, ancho y largo de cimentación igual a 1.8 metros. La profundidad de cimentación o profundidad de desplante es 2 metros. Se nos pide determinar la capacidad portante última de la zapata cuadrada usando la ecuación de Terzaghi con factores de Bézic. Entonces vamos a darle. Aquí les presento el esquema del ejemplo. A continuación les voy a explicar la ecuación de Terzaghi con factores de Bézic. Les adelanto que la ecuación es súper sencilla. Aquí tenemos a la ecuación de capacidad de carga de Terzaghi con factores de Bézic. Esta ecuación tiene 3 componentes. La primera componente hace referencia a la cohesión C, la segunda componente a la sobrecarga Q y la tercera componente al peso unitario gamma. La ecuación tiene factores N y factores S. Los factores N son los factores de capacidad de carga y los factores S son los factores de forma. Veamos un ejemplo. N sub C es el factor de capacidad de carga para la cohesión y S sub C es el factor de forma para la cohesión. Cada factor tiene un subíndice correspondiente a la componente a la cual pertenece dentro de la ecuación. N sub Q es el factor de capacidad de carga para la sobrecarga, S sub Q es el factor de forma para la sobrecarga, N sub gamma es el factor de capacidad de carga para el peso unitario y S sub gamma es el factor de forma para el peso unitario. Los factores de forma S se calculan de acuerdo con el tipo de zapata. Por ejemplo, las zapatas corridas tienen factores de forma todos iguales a 1. Los factores de las zapatas rectangulares se calculan utilizando estas 3 fórmulas. Básicamente, los factores dependen del ancho B, del largo L, de los factores de capacidad de carga N sub Q y N sub C y del ángulo de fricción phi. Las fórmulas para las zapatas circulares o cuadradas dependen de los factores de capacidad portante N sub Q y N sub C y del ángulo de fricción phi. Observando las fórmulas para las zapatas rectangulares, podemos ver que cuando B y L son iguales, obtenemos las fórmulas para las zapatas circulares o cuadradas. Podemos decir que las fórmulas para las zapatas circulares o cuadradas son un caso especial de las fórmulas para las zapatas rectangulares.
En la ecuación también tenemos a la sobrecarga Q. La sobrecarga Q también es conocida como esfuerzo efectivo y generalmente se calcula como el producto del peso unitario o peso específico gamma por la profundidad de cimentación D sub F. Cuando exista presencia de nivel freático, vamos a tener que hacer una corrección a esta sobrecarga para tomar en cuenta los efectos del nivel freático sobre la capacidad portante última. A diferencia de la ecuación de Terzaghi, la ecuación de Terzaghi con factores de Bessick permite automatizar el cálculo de los factores de capacidad portante, n sub q, n sub c y n sub gamma. Estos factores dependen del ángulo de fricción phi. En el caso de n sub c, previamente tenemos que calcular n sub q, y lo mismo sucede para n sub gamma. También necesitamos calcular previamente n sub q. En el caso de que el suelo sea cohesivo o sea un suelo arcilloso, el ángulo de fricción va a ser 0. En ese caso vamos a considerar que n sub c es 5.14 directamente. Si tienen curiosidad por qué el valor de 5.14, este es simplemente el resultado de evaluar el límite de n sub q menos 1 entre tangente del ángulo de fricción cuando el ángulo de fricción tiende a 0. El primer paso para resolver el ejemplo es convertir las unidades, es decir, llevar todas las unidades a un mismo sistema. Por ejemplo, en el caso del Perú, he visto que en la mayoría de estudios la capacidad de carga se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, algunas unidades comunes que también he visto son tonelada por metro cuadrado, kilopascal y megapascal. En la literatura brasilera se usan kilopascal y megapascal. Yo voy a trabajar en kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos a las unidades convertidas. Ahora procedemos a calcular la sobrecarga, como el producto del peso unitario por la profundidad de cimentación. Eso resulta 0.36 kilogramos por centímetro cuadrado. Para un ángulo de fricción igual a 30 grados, obtenemos los siguientes factores de capacidad portante: n sub q 18.401, n sub c 30.140 y n sub gamma 22.402. Los factores de forma los vamos a obtener mediante las siguientes fórmulas, donde vamos a reemplazar los valores del ancho y el largo de la zapata, también los factores de capacidad portante n sub q y n sub c y el ángulo de fricción. Reemplazando los datos vamos a obtener que S sub c es 1.611, S sub q 1.577 y S sub gamma 0.6. Antes de hacer un reemplazo de datos y factores en la ecuación de Terzaghi con factores de Bessick, les recomiendo que hagan un resumen. Aquí les muestro un resumen de datos y factores. Finalmente vamos a hacer un reemplazo de los datos y factores en la ecuación de Terzaghi con factores de Bessick. Los valores reemplazados están aquí. Por lo tanto, la capacidad portante última del suelo resulta 12.62 kilogramos por centímetro cuadrado. Si ustedes quisieran obtener la capacidad portante admisible, tendrían que dividir este valor entre un factor de seguridad, que generalmente es 3. Finalmente me despido de ustedes felicitándoles por su interés en la geotecnia, que es un campo que a mí me apasiona. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.